un contexto últimamente así tan cambiante y con tantos fármacos nuevos que hemos tenido en los últimos años y que se vienen también en el contexto de la diabetes, esclerosis cardiológica, LP1, los que vienen y todo eso. En el futuro próximo, a medio plazo, ¿qué papel crees que va a tener la metformina? ¿Va a seguir en boga? ¿Va a dejar de utilizarse? ¿Cómo tú qué dirías? Un poco de ficción. Funciona así. Es la eterna pregunta que tenemos todos. La pregunta es como lo de las preguntas que hacían antes de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué no? Es un fármaco barato, es un fármaco que en el UKPD ha demostrado disminución de eventos microvasculares. Lo que pasa es que no se han vuelto a hacer más estudios porque no compensa económicamente al laboratorio. ¿Conocéis alguno al delegado que lleva la metformina? Entonces, la idea es, en todo aquel paciente que no tenga contraindicación, continuar utilizando. Es beneficiosa disminuyendo glicada. La glicada ha demostrado relación íntima con disminución de complicaciones micro. Está bien que el paciente no infarte, está bien que el paciente no tenga ictus. Al paciente le joroba también quedarse ciego o unirse a una máquina de diálisis, con lo cual yo sí creo que sigue teniendo su papel. Que el papel siga siendo primera escala terapéutica, ahí es en donde ya no lo sé, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que todos estos fármacos, tanto los glucosúricos como los agonistas del receptor de GLP-1, la agonista del receptor de GLP-1 no, perdón, pero los glucosúricos se empiezan a utilizar en pacientes no diabéticos. Entonces, pues pueden perfectamente pasar próximamente a ser la primera línea. Probablemente los compañeros cardiólogos sean los que antes se adelanten a la hora de cambiar las guías de diabetes, en concreto pues, en los pacientes cardiológicos. Hola. Lo primero que me gustaría es agradeceros a los cuatro vuestra revisión estupenda y maravillosa que nos ha encantado. Y mi pregunta va para Juanjo. Bueno, Juanjo, muchas gracias por tu revisión estupenda. Yo lo que me pregunto es una de tus conclusiones, lo de que la trombosis asociada a COVID hay que tratarla solo 3 meses. A mí esto me genera mucho disconfort, porque sabes que estos datos del RIE que son con los enfermos de las primeras olas, el COVID ahora no tiene nada que ver con la enfermedad que era en la primera ola, y lo sabemos todos los que hemos visto un COVID. Entonces, claro, vienen a la consulta con la cantidad de estancia, pues me lo van a quitar. Y claro, tú dices, pero mire, usted tuvo COVID asintomático en su casa, estaba caminando, ¿yo cómo voy a dar esto provocado por la infección COVID, ¿no? Entonces, una cosa es un enfermo que está crítico, UCI, por COVID, bien, está claro. Pero estos enfermos que tienen COVID o que ingresan sin neumonía y que están bien, que están 2 días, van para casa, que no salen nada más, o incluso que están en su casa activos, ¿tú crees que este mensaje de tratarlos solo 3 meses es correcto? Bueno, es un mensaje, no, es una pregunta muy acertada. La mayor parte de pacientes del registro, evidentemente, es primera y segunda ola. Está claro que las variantes iniciales, la variante de Wuhan, etc., era claramente mucho más homogénea que la de ahora. Me consta que el Dr. Hart, que es el que está detrás del estudio, está ampliando y quiere también incorporar y también diferenciarlo según la variante, ¿de acuerdo? O al menos la época del diagnóstico, la verdad es que la variante no la tenemos. Y la pregunta es muy acertada. Yo no tengo una respuesta clara. Yo creo que los enfermos iniciales, los enfermos del primer año al menos, claramente se puede valorar como una trombosis provocada. En cambio, los de ahora hay mucho más. Donde al final lo que queda es individualizar, como siempre decimos, ¿vale? Parece que es lo que siempre comentamos, pero es que al final es lo que toca. Hay que valorar muy bien a partir de los 3-6 meses, el riesgo de recurrencia, si el único factor de riesgo fue el COVID o había algo más. En ocasiones hay algo más, ¿de acuerdo? Tenemos enfermos, ¿no?, que al COVID se lo encontramos durante el ingreso por otra causa, y por lo tanto aquí es un mero espectador, ¿no? Y por lo tanto al final es individualizar. Hay muchas dudas. Yo creo que necesitamos más estudios y registros de los últimos enfermos para ver si esto se puede seguir aplicando hoy en día. Bueno, buenos días a todos y enhorabuena a la mesa. La verdad es que me ha encantado. Por un lado parece que sí, que sonó muy bien lo de Manuel, parece que lo entendí todo y que tal, pero también creo que soy un ignorante en los otros campos.
Quiero decir que el internista muchas veces tenemos que estar leyendo de todo y sabiendo de todo, porque a veces centralizarte mucho en algo pues te lleva a que me he quedado impresionado, por ejemplo, con las 3 charlas que habéis dado, y enhorabuena por ello. Bueno, centrado un poco en lo de insuficiencia cardíaca, quería hacer una pregunta y quería hacer también un comentario acerca del Clorotic. Que sepáis que Clorotic en el año pasado, en 2022, cuando se presentó en la reunión internacional de insuficiencia cardíaca en Madrid, pues fue renombrado como uno de los ensayos más destacados, ¿no? Ahora fue la reunión internacional en Praga, en Eurohealth, y se presentó un subestudio del Clorotic donde vimos que independientemente de la insuficiencia renal, de la función renal, pues incluso en pacientes con filtrados pulmonares por debajo de 30, a los cuales les dábamos hidroclorotecina, dosis de 100 miligramos, pues también se encontraba un impacto a la hora de la descongestión. Y por supuesto que también fue este subestudio, y el estudio Clorotic sigue ahora mismo siendo algo muy renombrado por Mullens y por los popes de la descongestión. Dicho esto, quería hacerte un comentario y con respecto a lo que nombraste de la espironolactona en la estación de inyección preservada. ¿Por qué crees, qué futuro tiene todos estos estudios que se vuelven a realizar con la espironolactona en la estación de inyección preservada? Quiere decir, después de TopCat, que quedó ahí, ¿no? ¿Por qué vuelven un poco con los antialdosterónicos en estación de inyección preservada? ¿Cuál es tu opinión, ¿no? A miña opinión pois é a seguinte, porque polo escoitei a vos falar na reunión do grupo de insuficiencia cardíaca, senón sería un pouco porque eu tiña un defecto de deseño, estaba utilizada a espironolactona en pacientes algúns con un diagnóstico incluso un pouco incerto, e tamén porque se miraba o beneficio da espironolactona antes de que generara o seu efecto. Como sabedes, tarda un tempo, non é inmediato, tarda estas 72 horas en facer efecto. Creo que se miraba as 36, se non me equivoco. Vou facer unha pregunta rapidinha. Eu quería facer unha pregunta por usted, Amadou. O primeiro estudio que vin aí do coronavirus e a profilaxis, non cando ten o... Bueno, te hablo en castellano, prefieres? Lo entiendo, pois na profilaxis falaches no primeiro estudio que eran pacientes ingresados. E nos pacientes ambulatorios? Hay muy poquita cosa. Yo sé que hubo desde la plataforma del NIH, de los estudios ACTIV, hubo el enfermo hospitalizado y el enfermo ambulatorio. Y hasta donde yo sé, no demostró un beneficio en cuanto a riesgo ni de mortalidad, ni de trombosis, ni de riesgo de recurrencia. Entonces hay algún estudio, hay muy poquita cosa, básicamente lo que hay en el enfermo hospitalizado, y los datos son muy discrepantes. Lo que he enseñado porque es el estudio más reciente, pero claramente no queda claro. De hecho, hay un editorial de New England que os invito a leerlo después del estudio que demostró el beneficio anticoagular en enfermos hospitalizados de la convencional, donde pese a los resultados del estudio dice que hay que ser muy cauto porque en la fisiopatología se desconoce por qué motivos los enfermos se benefician de anticoagularlos y que los datos son muy discrepantes. Por tanto, si el enfermo hospitalizado ya tenemos muchas dudas, en el ambulatorio aún más porque tenemos muy pocos datos. Por tanto, de entrada, parece intuitivo, ¿no?, que el enfermo ha tenido un COVID grave, prolongar la profilaxis, probablemente no más allá de los 10 días, a lo sumo un mes, a lo sumo, en casos muy seleccionados, pero sin mucha evidencia de eso. Bueno, me sumo a las felicitaciones a la mesa. Yo creo que ha sido un acierto y lo habéis hecho exactamente como creo que se pretendía, ¿no? Muchísima información y debate para todo lo que queráis, ¿no? Bueno, para Hugo, me gustaría que comentaras algo sobre la reducción endoscópica del volumen, ¿no? Que lo has comentado de paso. Y una segunda pregunta, has vinculado a los eosinófilos al uso de corticoides inhalados. ¿Cambia ese paradigma de corticoides inhalados en pacientes reagudizadores que han tenido varios ingresos o se suma? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues empecemos por esa segunda pregunta.
Vamos a ver, la primera diapositiva ponía un tratamiento de la poca estable en aquellos pacientes no diagnosticados y luego en el seguimiento es diferente. Es decir, si yo tengo un paciente con doble broncoilatación que se acerba y ingresa en el hospital en medicina interna, pues al alta, si tiene más de 100 células, pues se va a beneficiar del pues obviamente se va a ir con la triple terapia inhalada. Si es un paciente que yo veo en la consulta y tiene un lama, por ejemplo, aunque tenga eosinófilo, si no es acerba, porque esto es otra parte del algoritmo de GSPOC, pues vamos a darle la doble broncoilatación si el tema es la disnea. Si tuviera más de 300 células, pues iniciaríamos lava corticoide inhalado. Pero está claro, realmente la terapia con los broncodilatadores es muy sencillita. O sea, son 3 cosas y esas 2 diapositivas resumen prácticamente el 100% de pacientes. Es verdad que las guías son una cosa y la práctica clínica es otra. Yo también he puesto no agudizadores con eosinofilia sin estar agudizados, pues glucocorticoide inhalado y no se está fuera de guía. Pero quiero deciros que el biomarcador, las exacerbaciones y este biomarcador predice que el paciente va a favorecer el corticoide inhalado. Eso está claro. Y con respecto a la técnica de endoscópica de reducción de volumen, nosotros en Galicia solo se hace en el Cunqueiro y yo envío pacientes al Cunqueiro y también a la FE a Valencia. La técnica de reducción de volumen se hace con 2 cosas, con reducción térmica de vapor y con válvulas endobronquiales. Nosotros hacemos un TAC aquí de control que luego lo mandamos a Estados Unidos, a California, y nos miden dentro del pulmón, vemos realmente las unidades Hornfield que están por debajo de 950, que eso es el efisema radiológico, y nos dan una imagen con unos colorines muy chulos y nos dicen pues, qué lóbulos son los más a tratar. Luego hacemos una valoración endoscópica, que yo no la hago ni tengo conocimiento, simplemente la estudio y os lo traslado a vosotros porque no tengo experiencia aquí no se hace, que es un chartis, que es para ver la integridad de las fisuras. Si hay integridad de fisuras, pues entonces podemos poner válvula endobronquial y sin operación con vapor para que el aire no se vaya a través de los otros alveolos. Tiene menos complicaciones que la cirugía de reducción de volumen, donde prácticamente no se hace, y especialmente en pacientes que no haya trasplante, pacientes muy sintomáticos con efisema pulmonar muy avanzado, donde la pletismografía ya nos da unos volúmenes residuales de más de 220%. Es lo que os comentaba con los broncodilatadores. Los broncodilatadores van dirigidos a esto, no a que el paciente no tenga obstrucción fija y reversible, siempre van a estar obstruidos. Pero esos volúmenes residuales son los que los pacientes, ellos van a tener una capacidad inspiratoria mayor. Es decir, esa capacidad de coger, de llenado, es lo que nos hace que el paciente pueda caminar. Hay una parte que es la hiperinsuflación estática, donde el paciente está atrapado, y otra donde hay la hiperinsuflación dinámica, donde los pacientes, cuando aumenta la frecuencia respiratoria, se va atrapando cada vez más de aire, ese vaso está más lleno de agua y ese vaso cada vez tiene menos capacidad de llenado, con lo cual tiene que parar y os dicen, tengo presión en el pecho. Y a veces nos lo confunde con angina incluso, ¿no? Pues es un poco lo que estamos haciendo desde la consulta nuestra. Pero vamos, que no tengo experiencia, yo no hago esas técnicas y los envío a centros de referencia porque obviamente no son muchos pacientes. Por ejemplo, este año yo me envié 3 pacientes. Sí, alguna pregunta, si no lo hago un par de preguntas. Sobre el cloroto, ¿crees que la cetozolamida, que hablaste de ella, va a tener algún papel en torno como segunda línea de insuficiencia cardíaca aguda, aparte de esos pacientes con megalosis metabólica, o va a ser generalmente casi siempre la hidroxiapina? Y para Iria, si no me pareció mal en la presentación, ponía que en 2024 prácticamente todos los diabéticos le ofreceremos una modificación continua de glucosa, pero ese paciente mayor, ese paciente diabético tipo 2 mayor, ¿lo vamos a ofrecer a esos? ¿Va a ser como un mapa que lo ofreceremos una temporada y lo quitaremos? No sé si... Pois eu creo que para máis aplicabilidade ten o cloroto polo tema da cetozolamida ten que ser intravenosa. Vale, eso sin dúda. Tamén que mencionou o Dr. Cerqueiro o cloroto, que non o mencionarei eu, a dose de hidroclorotiazida é dependente da función renal, está filtrados de 50 a 25, de 50 a 20, creo, ou 20. Son 50, despois son 100 miligramos. Entonces, así, na práctica clínica diaria, eu creo que para nós é moito máis fácil aplicar
os fundamentos ortodoxos. E a cetozalamida funciona, pero tamén funciona non só nos ortodoxos, senón nos ortodoxos. Voy a contestarte a la gráfica, como siempre. Depende. A ver, partamos de paciente anciano. Ahora tenemos que plantearnos mucho por qué tenemos al paciente anciano como una terapia bolobasal, ¿vale? Que es en donde va a estar indicado la monitorización continua, ¿vale? El objetivo de control terapéutico es más relajado, con lo cual permite que muchos de nuestros pacientes estén simplemente con insulina basal, hipoglucemia anteoral seguro, ¿vale? Veamos en la mayoría de los casos inhibidor del P4, porque los filtrados oscilan, suben y bajan, con lo cual probablemente esté con inhibidor del P4, y en muchos casos con pauta de insulina a veces a demanda. No es lo que más nos gusta habitualmente, pero en este tipo de pacientes será, ¿no? Si glucemia por encima de 150 vamos a poner un poco más, ahí no sería necesario. En los otros pacientes, depende del paciente y depende del cuidador, ¿vale? Hay paciente añoso, y vosotros sabéis bien, y hay paciente frágil. El añoso que controle de APPs y que le vaya a sacar utilidad a la monitorización, ¿por qué no? Este tipo de dispositivo lo que permite es que, con un decalaje de 15 minutos, permitir conocer el nivel de glucemia y la tendencia de la glucemia, es decir, la cifra que obtiene el paciente bien en el receptor o bien en el móvil, porque se puede utilizar con tecnología NFC el móvil que tenga el paciente, la glucemia que tiene y la tendencia con flechas, si está estable, si está subiendo, a qué ritmo sube, si está bajando, a qué ritmo baja. Y lo interesante no es tener eso, sino que lo interesante es que vale para tomas de decisiones. Y en remoto también lo podemos ver, o sea, si el paciente utiliza un móvil con tecnología NFC y lo sube a la aplicación, el médico o un familiar puede ver cómo está haciendo ese registro, con lo cual, si yo no vivo contigo, paciente añoso, pero tú haces el registro y yo estoy en mi casa, también te puedo dar indicaciones en función de lo que veo en ese registro. Con lo cual va a depender del paciente que tengamos delante. Si le va a sacar utilidad y va a representar que el tratamiento bolobasal en el sujeto va a ser mucho más seguro, adelante. Y lo de utilizarlo como holter lo estamos utilizando a día de hoy. O sea, hay muchos pacientes, tenemos algunos en consulta excedentes de sensores, que a muchos pacientes que no sabemos qué es lo que está pasando, que se levantan con glucemias altas y después se dan hipoglucemias nocturnas y son hiperreactivas, o realmente necesitan más insulina basal, no sabemos qué es lo que está pasando. Colocar un sensor 15 días nos da mucha información para hacer modificaciones terapéuticas, aunque no sean el bolobasal. Pero de aquí a unos años, la mayoría de nuestras personas mayores van a tener conocimiento de tecnologías de móviles y de apps, y entonces vamos a estar hablando prácticamente todos en el mismo idioma. Y esa seguridad de que aunque yo no esté allí, el paciente no puede hacerse la glucemia capilar, con que se pase el móvil por tecnología Bluetooth ya me sube a la nube el dato, aporta un poco de seguridad a la familia también. Bueno, pues yo creo que dar las gracias a todos por las magníficas ponencias, y vamos a terminar y ya estamos haciendo. Agradecer a los ponentes la calidad y haberse ajustado al tiempo. Decir pues que habíamos amenazado con excomunión, si se pasa. Y nada, muchas gracias también a vosotros por vuestra asistencia y nos vamos a café.